Hola amigos de Ciencialab, les damos la bienvenida a este nuevo video y en este caso de manera especial a resolver los problemas de la CPRE-UNI, del ciclo preuniversitario 2024-1 en el curso de física. Mi nombre es Antonio Aliaga, soy físico, te invitamos a compartir y suscribirte ya que resolveremos estos ejercicios y si necesitas reforzar la teoría también te invitamos a que veas los videos realizados con anterioridad. Empezamos. Bien, entonces resolvamos el primer material de estudio de física pre del ciclo preuniversitario 2024-1 de la CPRE-UNI. En la descripción encontrarás el enlace para que puedas descargar este material no solo en física sino en todos los cursos. Sin más preámbulo, empecemos con el problema número 1. Dice: respecto a las siguientes proposiciones, determine si cada proposición es verdadera o falsa y marque la alternativa correcta. En la número 1 tenemos lo siguiente: la intensidad de corriente, la masa y la cantidad de sustancia forman parte de las cantidades físicas fundamentales del sistema internacional. Aquí arriba a la derecha tenemos nuestro cuadro, realizado también en la teoría, de las cantidades físicas fundamentales, las cuales sabemos que son 7. Simplemente identifiquemos. Aquí vemos que nos mencionan a la intensidad de corriente, la cual la observamos aquí. También vemos a la masa, la cual observamos aquí. Y la cantidad de sustancia, que también la observamos al último. Entonces, efectivamente, las tres cantidades físicas que nos han mencionado son cantidades físicas fundamentales. Entonces, la primera proposición es verdadera. Número 2. La carga eléctrica es una cantidad física fundamental. Entonces, vemos que la carga eléctrica no está en nuestra lista de cantidades físicas fundamentales. Quizás la intensidad de corriente eléctrica es algo parecido. De hecho, hay una relación entre la carga eléctrica y la intensidad de corriente eléctrica, pero aún así la carga eléctrica no es cantidad física fundamental. De hecho, se considera derivada. Entonces, por esa razón, esta proposición es falsa. Número 3. Las cantidades físicas fundamentales son independientes entre sí. Esto es verdadero. Vemos nosotros, y esta proposición es bastante interesante, ya que como podemos observar aquí en nuestra tabla, cada cantidad física fundamental tiene una unidad correspondiente. Como sabemos, la longitud en metro, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la temperatura termodinámica en Kelvin, intensidad de corriente en ampere, intensidad luminosa en candela y cantidad de sustancia en mol. Básicamente, esta proposición es para recordar si sabemos una de las características de las cantidades físicas fundamentales, que son independientes entre sí, a diferencia de las magnitudes derivadas, las cuales vemos que no son independientes. Probemos con las dos primeras, por ejemplo, el área y el volumen. Vemos que el área se mide en metros cuadrados y el volumen en metros cúbicos. Si bien es cierto, las dos unidades son diferentes, pero ambas están utilizando la cantidad física fundamental llamada longitud, ya que usan el metro. Es más adelante veremos que se puede relacionar el área y el volumen, por lo tanto no son independientes entre sí. Entonces, la secuencia para este primer problema sería verdadero, falso, verdadero, la alternativa B. Vamos con el problema número 2. Este dice lo siguiente: respecto a las siguientes proposiciones, determine si cada proposición es verdadera o falsa y marque la alternativa correcta. Las constantes físicas, por ser constantes, no tienen dimensiones. Esta es falsa. Esta proposición está considerando también al análisis dimensional, que es el siguiente tema que vamos a trabajar de la CPRE-UNI. Lo que debemos saber son constantes físicas. Vamos con una de las primeras que vamos a aprender en nuestro curso, tanto en teoría como práctica. Y una de las primeras constantes físicas que aprendemos es la aceleración de la gravedad, cuyo valor estándar es de 9,81 metros por segundos al cuadrado. Esta es una constante física. Si bien es cierto, aquí podemos notar el número 9,81, pero también podemos observar que este tiene unidad. Esta unidad, el metro por segundo al cuadrado, ¿a qué corresponde? Lo mencionamos al inicio. Efectivamente corresponde a la aceleración. Y sabemos que la aceleración, aparte de tener esta unidad, también tiene dimensión. Y la gravedad, por ser aceleración, entonces esta sí tiene dimensiones. Por esa razón es falsa. No confundamos con las constantes numéricas
numéricas o coeficientes. Si yo digo una constante k cuyo valor es igual a 5, debido a que no tiene unidades, pues esta tampoco tiene dimensiones. Es una pregunta bastante clásica de exámenes de admisión y es importante considerar. Vamos con la segunda proposición. Dice: la carga eléctrica es una cantidad física fundamental del sistema internacional. Esto ya sabemos que es falsa. Proposición número 3. Todos los símbolos de las unidades de las cantidades físicas fundamentales del sistema internacional se escriben con minúsculas. Muy bien, esta es falsa. ¿Por qué? Bien, aquí tenemos nuevamente el cuadro de las 7 cantidades físicas fundamentales y podemos observar aquí los símbolos en esta columna, donde la mayoría, si bien es cierto, están en minúscula, pero hay 2 de ellas que están en mayúsculas. ¿Cuáles serán? Muy bien, efectivamente la temperatura termodinámica, el símbolo Kelvin es K mayúscula y la intensidad de corriente eléctrica, ampere, el símbolo es A mayúscula. Por esa razón es falsa. Muy bien, entonces nuestra secuencia será falso, falso, falso. Todas son falsas. La alternativa E. Vamos con la siguiente pregunta. Problema número 3. Respecto a las siguientes proposiciones, determine si cada proposición es verdadera o falsa y marque la alternativa correcta. Primera proposición. El símbolo de la unidad de la cantidad física e intensidad luminosa es Ca. Esta es falsa. ¿Por qué? Muy bien. Veamos en nuestro cuadro de cantidades físicas fundamentales y observamos que la intensidad luminosa, su unidad es candela y su símbolo son las letras C y D minúsculas, no Ca como nos dice la proposición, y por esa razón es falsa. Número 2. Una cantidad física fundamental puede ser expresada en función de otras cantidades físicas fundamentales. Esta proposición es falsa. Por definición sabemos que las cantidades físicas fundamentales se llaman así justamente porque estas sirven de base para que otras cantidades físicas puedan ser expresadas en función de estas. Por esa razón es falso. Proposición número 3. 20 AM es equivalente a 20 por 10 a la menos 18 metros. Esta proposición es verdadera. Veamos. AM no significa amplitud modulada estéreo o antemeridiano, ¿no? Significa ato-metro. Este prefijo A es un prefijo del sistema internacional y tiene un valor que justamente es de 10 a la menos 18. Aquí al costado tenemos la definición. El ato es el prefijo del sistema internacional utilizado para denotar a la trillonésima parte de la unidad o la multiplicación por un factor de menos 18. Su símbolo es A minúsculo. Entonces, esta letra minúscula A es un prefijo del sistema internacional cuyo valor es 10 a la menos 18 y está acompañando a la otra unidad fundamental que es el metro. Por esa razón esta proposición es verdadera. Entonces nuestra secuencia será falso, falso, verdadero, la alternativa D. Vamos con el siguiente problema. Problema número 4 y problema número 5 los hemos puesto juntas ya que guardan relación. Entonces veamos primero la número 4. La forma correcta de leer m.n/s en el sistema internacional es. Recordemos, empecemos con esta parte a la derecha, que para la multiplicación de unidades, estas se leen de corrido. Es decir, si tú ves dos unidades que se están multiplicando, no se menciona nada más que las unidades. A esto nos referimos que se lee de corrido. Por ejemplo, aquí en nuestra tabla, de hecho ya se ha considerado la forma correcta de leer las unidades. Por ejemplo, vamos con la última que dice cantidad de movimiento. Aquí vemos kilogramo y metro que se están multiplicando. Si estas se multiplican, se lee kilogramo metro, tal como tenemos acá, kilogramo metro. Entonces, cualquier unidad que se multiplique, estas se leen de corrido, es decir, se menciona las unidades. Luego, si vemos que una unidad se divide, se dice la palabra por. Quizás esto cause un poquito de confusión porque estamos acostumbrados en las matemáticas a utilizar la palabra por para la multiplicación, pero eso lo seguiremos usando para los números. En las unidades, en física, ojo, solo para las unidades, en la división utilizaremos la palabra por. Entonces, continuando con el ejemplo de la cantidad de movimiento, vemos kilogramo y metro se están multiplicando, pero les está dividiendo el segundo. Es por esa razón que esto se lee kilogramo metro por la división, segundo. Kilogramo metro por segundo. Otro ejemplo podría ser la densidad. Aquí vemos que el kilogramo está siendo dividido por el metro cúbico y esto se lee kilogramo por metro cúbico.
Bien, ahora aplicando esto en el problema número 4, la forma correcta de leer esta unidad será, ¿qué es lo que vemos? Que el metro está siendo multiplicado con el newton. ¿Cómo se lee? Muy bien, metro newton. Y vemos que el segundo está dividiendo. Entonces todo esto completo se leerá metro newton por segundo. Eso está en la alternativa E, metro newton por segundo. Y si te das cuenta, el problema 5 nos está preguntando lo mismo. La forma correcta de leer la unidad kilogramo punto metro slash K mayúscula en el sistema internacional es, apliquemos lo que acabamos de aprender. Entonces vemos que el kilogramo y el metro se están multiplicando. ¿Cómo se lee? Muy bien, kilogramo metro. Y vemos que el Kelvin divide. Entonces esto se lee kilogramo metro por Kelvin. Eso está en la alternativa C, kilogramo metro por Kelvin. C de ciclerazo, como todos los de la 1. Y vamos con el sexto y último problema de este tema llamado cantidades físicas, que dice lo siguiente. Respecto a las siguientes proposiciones, determine si cada proposición es verdadera o falsa y marque la alternativa correcta. 1. En el sistema internacional el ángulo es una cantidad derivada. Esto de aquí, según el nivel pre, esto se considera falso. Hay que hacer una aclaración, ya que en el año de 1995 se ha actualizado y hoy en día se considera el ángulo plano y sólido como cantidad física derivada. Esto en realidad debería ser verdadero, pero como en el nivel pre no se han actualizado varios detalles en la física, entre ellos el ángulo, todavía ustedes van a ver que consideran al ángulo como una extensión de las cantidades físicas fundamentales. Sin embargo, no se considera ni fundamental ni derivada. Hasta ahí están actualizados los libros de nivel pre en el Perú, pero si ustedes buscan, investigan la información actual, verán que el ángulo hoy en día se considera cantidad física derivada y vamos a ver que su dimensión se sigue, eso no ha cambiado, se sigue considerando como 1. 2. En el sistema internacional 2 ms se lee como 2 milisegundos, esto es verdadero. Veamos. Por ahí quizás alguien pensó que este m y este s podría leerse como 2 metros segundo, pero el detalle es que aquí en el medio no tenemos el punto de multiplicación. Ese punto de multiplicación al medio nos diría que son dos unidades que se están multiplicando, pero al no tener el punto de multiplicación, el primero se considera prefijo del sistema internacional y ese se considera la unidad. Recuerda que en nuestra teoría hemos visto que no pueden utilizarse dos prefijos juntos, ni tampoco dos unidades juntas si es que estas no se están operando, sea multiplicación o división. Entonces el primero es un prefijo y el segundo es una unidad. Entonces sí se lee como 2 milisegundos. Proposición 3, 30 n.m se lee como 30 newton metro. Aquí justamente hacemos el complemento de la proposición anterior. Aquí sí vemos dos unidades multiplicándose, el newton y el metro. ¿Y cómo sabemos que se están multiplicando? Porque aquí en medio tienen el punto de multiplicación, lo cual nos indica que las dos unidades se están multiplicando. Entonces esto sí se lee 30 newton metro. Es por eso que la respuesta es verdadera. Siguiendo esta secuencia, la alternativa correcta sería la alternativa de falso, verdadero, verdadero. Y también te invito, como complementando e investigando de lo que hoy en día se considera el ángulo, como lo mencionamos hace un momento. Gracias por tu atención. Te invitamos a que te suscribas y compartas para continuar con los ejercicios de los siguientes temas de la CEPRE-UNI 2024-1. Gracias totales.